En esta clase de Filosofía 2 vamos a hablar acerca de la ciencia social. Durante mucho tiempo, los pensadores se preocuparon por encontrar un método similar al de las ciencias naturales para poder estudiar los fenómenos sociales. Esa búsqueda terminó con la llegada de la sociología. El pensamiento social, es decir, la reflexión sobre la sociedad, es anterior al surgimiento de la sociología como ciencia. Los primeros que se detuvieron a pensar en la sociedad fueron los griegos. Ellos la llamaban filosofía social e intentaban definir cómo debían ser las relaciones sociales y cómo debían funcionar las buenas sociedades. No analizaban lo que eran, sino que teorizaban sobre lo que debían ser. Pero entre los griegos y nosotros pasaron muchos siglos. Supongo que habrá habido otros autores preocupados por las cuestiones sociales. Sí, el punto de ruptura que permitió el surgimiento de las modernas ciencias sociales, como la economía, la política y la sociología, se encuentra en el Renacimiento y con Maquiavelo a la cabeza. En su obra El Príncipe, aconsejaba cómo acceder al poder y cómo conservarlo. ¿El tema era el poder? Sí, porque el surgimiento de las modernas naciones y la constitución de los estados nacionales exigía estudiar las formas de organización del poder de las nacientes sociedades capitalistas. O sea que las ciencias políticas fueron las primeras ciencias sociales en surgir. Exacto, pensemos que el Renacimiento provoca una revolución cultural al colocar al hombre y no a Dios como centro de sus obras. Esta postura, con el tiempo, lleva a cuestionar la teoría del origen divino de los reyes, lo que finalmente hace eclosión en la Revolución Francesa. ¿Alguien sabe cuál fue la segunda ciencia social en surgir? Aquí lo encontré, la economía. ¿Puedes leer para todos? Claro, la segunda ciencia social que se constituye como tal fue la economía, porque a partir del siglo XVIII el problema clave fue el de la producción, consecuencia de la revolución industrial. Adam Smith y David Ricardo fueron los protagonistas de la ciencia económica clásica. Gracias, Santiago. Estos cambios políticos y económicos señalan la disolución de las sociedades tradicionales y aceleran la transición hacia la formación de las sociedades modernas, en las que una nueva clase social, el proletariado fabril, exigía cambios en el orden social. ¿Y allí surge la sociología? Exacto. En este conflictivo contexto es que la sociología surge como una ciencia independiente de la filosofía, buscando posicionarse como campo de conocimiento específico para analizar los conflictos sociales de la época. Las ciencias sociales son las ramas de la ciencia relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Se les distingue de las ciencias naturales y de las ciencias formales. El ser humano tiene facultades propias de su naturaleza, por ejemplo, la inteligencia, la voluntad y la libertad. Gracias a ellas realiza acciones como pensar, decidir, reflexionar y relacionarse con los demás. Y esta última le da el carácter de ser social, lo cual se entiende como la capacidad de vincularse a otros, de vivir con otros y de convivir con los demás. Las ciencias sociales utilizan el conocimiento empírico y el conocimiento formal. El término empírico se utiliza de diferentes maneras. Todas ellas se relacionan con el concepto de experiencia, es decir, lo que se vive de manera directa. Por ejemplo, cuando una persona aprende algo por su propia cuenta, ya sea por ensayo y error, sin que nadie le enseñe. El conocimiento empírico también aplica al trabajo que hacen muchos científicos, aunque no estén poniendo a prueba una hipótesis. Ahora vamos a revisar la manera de obtener el conocimiento, que históricamente se contrasta con el empírico. Nos referimos al conocimiento que se obtiene mediante el razonamiento, y esto es el conocimiento formal. Y para ello vamos a tomar dos términos del filósofo René Descartes, lo que es la intuición y derivación. Se podría decir que este tipo de conocimiento es intuitivo y ha sido el más utilizado por el ser humano. Esto debido a que es el pensamiento más primitivo que existe, basándose únicamente en la intuición y en los conocimientos aprendidos por la experiencia al realizar algún tipo de actividad durante un periodo de tiempo considerable. El conocimiento deductivo, por otro lado, es el que resulta de la sucesión lógica de ideas, esto es, una derivación. El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Para tener claro cómo se desarrollan las ciencias sociales y por qué se pueden considerar ciencias, primero hay que saber, a grandes rasgos, las principales diferencias entre la ciencia y la filosofía.
¿sí? Así como los puntos en los que ambas interactúan. La ciencia es una actividad que se caracteriza por buscar las causas de los fenómenos e intenta comprender cómo y por qué suceden las cosas. La forma en que los científicos buscan el saber es precisamente lo que lo hace diferente a la ciencia de otras maneras de buscar el entendimiento. Este estilo de búsqueda tiene que ver con lo que muchos autores llaman el método científico, que es la forma en que se construyen hipótesis, se hacen experimentos, se llevan a cabo investigaciones empíricas, se trata de buscar errores y aciertos, y también se abandonan teorías y se proponen nuevas. Este método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, la medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. De forma general, podemos pensar que la metodología científica implica los siguientes pasos. Primero, la delimitación del problema. Esto consiste en acotar de la manera más precisa posible cuál es el problema que se abordará o cuál es la pregunta que se va a responder. Luego está el establecimiento de hipótesis. Consiste en imaginar un posible resultado o respuesta a la pregunta que se hace. La hipótesis no sale de la nada, es el producto de una revisión sobre la literatura que ya existe sobre el problema. Luego está la comprobación o verificación de hipótesis. Quizá este es el paso más cuidadoso y difícil de la construcción del conocimiento científico. Consiste en diseñar un procedimiento que permita recabar evidencia sobre la veracidad de la hipótesis planteada. Además, los resultados de sus investigaciones se tienen que replicar varias veces por más de un laboratorio, en el caso de las ciencias que realizan experimentos como la biología o la física. En otro tipo de ciencias, como la historia, el rigor se exige con la calidad y cantidad de evidencia que se utilice para reconstruir el suceso histórico que se esté revisando. Y entonces esta se elabora en la parte de las conclusiones. Por otro lado, la filosofía abarca muchos ámbitos de interés que van desde temas como la justicia hasta preguntas sobre el amor. Esto lo platicamos la clase pasada, ¿sí? En la filosofía se abarcan preguntas como el por qué existe el universo, por qué nos comportamos como nos comportamos, qué es a lo que llamamos conocimiento, qué es justo, quién soy y para qué existo. Entonces la filosofía es un quehacer reflexivo que aborda los problemas fundamentales de los seres humanos. Y aquí la herramienta de indagación es la pregunta y la forma en que se justifican sus afirmaciones es la argumentación. De ahí entonces, ¿cuál es la diferencia entre las ciencias sociales y la filosofía? Dentro de las ciencias sociales encontramos las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas en las que predomina el conocimiento racional, mientras que en las fácticas se da una mezcla más homogénea de conocimiento empírico y formal. Una de las diferencias más claras entre ambos tipos de ciencia es que las formales se dedican a pensar, razonar y construir abstracciones, es decir, no se ocupan de los sucesos de la naturaleza que llamamos hecho, como la materia, el clima, las enfermedades o las sustancias químicas. Tampoco se ocupan de acontecimientos sociales o históricos como las revoluciones, los movimientos culturales o las tradiciones de los diferentes pueblos. Y entre las ciencias formales tenemos principalmente, por ejemplo, la lógica, la estadística y las matemáticas. La lógica, pues, es la ciencia formal y rama tanto de la filosofía como de las matemáticas que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de verdad. La estadística es la ciencia que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Y las matemáticas, o la matemática, es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y las relaciones entre entidades abstractas, como pueden ser los números, las figuras geométricas, los iconos, glifos o símbolos en general. Por otro lado, se conocen como ciencias fácticas a todas aquellas cuyo objeto de estudio son fenómenos concretos, a diferencia de las formales cuyo objeto es abstracto. Dentro de los fenómenos concretos se encuentran todos los conocidos como sucesos naturales, por ejemplo, el clima, la materia, el comportamiento animal y humano, los planetas, las enfermedades o los microorganismos. Y dentro de las ciencias fácticas tenemos a las ciencias experimentales y a las ciencias sociales, que es de lo que estamos hablando en la clase de hoy. Las ciencias experimentales pues son aquellas que se derivan de las ciencias naturales.
Eso también se refiere a una ciencia que recurre a experimentos o situaciones preescogidas y controladas en las que el resultado en esas condiciones no es conocido. La lógica de las ciencias experimentales es someter a prueba diversas hipótesis o teorías. Lo hacen recreando condiciones en las que se supone deberían ocurrir algún fenómeno particular en caso de que la hipótesis o teoría en cuestión sea verdadera. Algunos ejemplos de las ciencias experimentales son la física, la geografía, la química, entre otras. Las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social. Las ciencias sociales están formadas por la antropología, la arqueología, la sociología, las ciencias políticas, la economía, geografía, historia e historiografía, el derecho, la psicología, criminología y la psicología social. Las ciencias sociales, al igual que las demás, también recaban evidencia empírica, aunque lo hacen principalmente mediante la observación y obtención de información sobre el comportamiento de las personas mediante encuestas para luego analizarlas. También formulan teorías y las someten a prueba. El surgimiento de las ciencias sociales fue un proceso paulatino pero marcado por acontecimientos sobresalientes que muchos historiadores identifican como puntos cruciales para su desarrollo. Sin embargo, debido a la misma naturaleza de la construcción de la historia, podrás encontrar en otros textos versiones diferentes, aunque están relacionadas, respecto del peso que tuvieron estos acontecimientos en la generación de las ciencias sociales. Vamos a revisar a continuación los principales acontecimientos y corrientes de pensamiento que dieron origen a las ciencias sociales. Vamos a hablar de la revolución científica, la revolución industrial, la ilustración, que paulatinamente a la ilustración se dio también el racionalismo y el empirismo, y sobre la revolución francesa. Vamos a ver esta información. La revolución científica es una época en que los conocimientos científicos fueron desafiados y reemplazados por las nuevas ideas, principalmente en los campos de la física, la astronomía, la química, la medicina y la biología. La revolución científica se inició en los finales del Renacimiento, siglo XVII, y se extendió hasta los albores del siglo XVIII, en los comienzos de la Ilustración. Aunque se afirma su inicio en Europa, fue una movilización global y simultánea. La superstición y la religión, especialmente la atribución de responsabilidades y consecuencias a seres supernaturales, fueron reemplazadas por la ciencia, la razón y el conocimiento. Esto permitió el avance de las ciencias modernas y también propició cambios en el orden social. ¿Qué conceptos derribó la revolución científica? La revolución científica derribó viejas creencias, comenzando por la noción de la Tierra como centro del universo de los conceptos aristotelianos sobre el movimiento de los cuerpos celestes, y la materia como un elemento continuo, adaptando las nociones platónicas y pitagóricas que definen la realidad desde una estructura matemática. ¿Quién inició la revolución científica? Galileo Galilei formuló la primera ley de movimiento para la observación astronómica. Hay 4 nombres que se deben destacar en los inicios de la revolución científica. Nicolás Copérnico formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, la trasladación de sus planetas en órbita elíptica alrededor del Sol. Johannes Kepler, su labor fue fundamental para el análisis del movimiento de los planetas. Galileo Galilei formuló la primera ley de movimiento para la observación astronómica. Finalmente, Isaac Newton presentó la ley de gravitación y otras que explican la realidad, modificando la comprensión de las matemáticas y la física. ¿Fue realmente una revolución? Aún controversial, el término revolución fue acuñado por el historiador Alexandre Koyré en 1939 y asume un cambio en los paradigmas del análisis y observación de la realidad. Se trata de un periodo de transformaciones fundamentales en las principales instituciones y un surgimiento de la comunidad científica como representantes.
¿Qué nociones introdujo a la realidad la revolución científica? Se comprendió 3 nociones que cambiaron para siempre la visión de la realidad. Número 1. Los cuerpos no están compuestos por elementos, agua, fuego, tierra, aire, sino por átomos y moléculas. Número 2. La luz es un haz en el que coexisten los colores, que se absorben o refractan por las estructuras, permitiéndonos apreciarlos. Y número 3. Los seres vivos resultan de un proceso de evolución mediante la selección natural. ¿Qué logró la revolución científica? La superstición y la religión, especialmente la atribución de responsabilidades y consecuencias a seres supernaturales, fueron reemplazados por la ciencia, la razón y el conocimiento. Esto permitió el avance de las ciencias modernas y también propició cambios en el orden social. ¿Qué significó la revolución científica para la región? El nuevo análisis de la conformación del universo y del sistema solar pronto se tradujo en la observación científica y crítica de la realidad, alterando a la comunidad teológica y la Iglesia. La introducción de leyes de análisis se contrapone al designio divino para explicación del mundo. ¿Fue el origen de la medicina moderna? El cambio en las metodologías y los avances en instrumental, incluyendo microscopios, permitieron la comprensión del sistema circulatorio, el ADN, el genoma y las leyes mendelianas que suponen el verdadero origen de la medicina moderna. ¿Qué campos presentaron mayores avances científicos? Además de la astronomía, la revolución científica propulsó el avance en la investigación de la física cuántica, la medicina, la mecánica y la biología, lo que dio paso a los cambios en el orden político, académico y social. ¿Qué revoluciones fueron notorias? La revolución científica también incluyó múltiples revoluciones. Número 1. Científica del siglo XVII, basada en la lógica silogística y experimental en el método científico. Número 2. Einsteiniana o relativista, explica la relación constante de la materia y la energía. Número 3. Indeterminista, define la indeterminación filosófica, el principio de incertidumbre. La revolución científica supone el avance tecnológico. Entre estos podemos mencionarte los siguientes. La genética estudia la forma como las características de los organismos vivos, sean estas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan, de una generación a otra, bajo diferentes condiciones ambientales. La genética es la ciencia que se ocupa del estudio de la estructura y función de los genes en los diferentes organismos, así como también del comportamiento de los genes a nivel de poblaciones. El desarrollo de nuevos métodos para la investigación genética en los últimos años ha transformado a esta disciplina en el centro de la biología y de la medicina en particular. Así, por ejemplo, el estudio de los principios genéticos básicos y de sus aplicaciones en el diagnóstico es de suma importancia en todas las profesiones relacionadas con la salud. La informática es el conjunto de conocimientos científicos y métodos que permiten analizar, mejorar e implementar actualizaciones a la comunicación, envío y recepción de la información a través de los ordenadores. Si bien esta definición es bastante acotada a la utilización que hoy en día se le da a este término, lo cierto es que en este concepto se ha ido mejorando a la medida que se implementaban nuevas tecnologías, pudiendo realizar otras actividades frente al ordenador y, lógicamente, mejorando las velocidades de la comunicación mediante nuevo hardware. Su aparición como ciencia se debe a la presentación del primer ordenador en una fecha cercana al año 1940, aunque su aplicación y su campo de estudio se fue ampliando a medida que la tecnología avanzó. El origen del término informática proviene de la conjunción de las palabras información,
y automática, teniendo distintas teorías para su origen. La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos, y lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre 1 y 100 nanómetros. ¿Qué es el nanomaterial? Los nanomateriales son uno de los productos principales de las nanotecnologías, como partículas, tubos o fibras a nanoescala. Las nanopartículas generalmente se definen por ser menores de 100 nanómetros en al menos una dimensión. ¿Cómo se pueden identificar los nanomateriales? La descripción de un nanomaterial debe incluir el tamaño medio de sus partículas, teniendo en cuenta la agrupación y el tamaño de las partículas individuales y una descripción de la distribución por tamaño de las partículas. La biotecnología es el uso de organismos vivos, sus partes o subproductos, en aplicaciones industriales. El término biotecnología puede referirse a una amplia gama de aplicaciones, desde una vacuna hasta apósitos de heridas recubiertos de chitosan, desarrollando nuevas fuentes de biocombustible, modificación genética de cultivos, elaboración de cerveza e incluso cosméticos anti-envejecimiento. Los acontecimientos relacionados con la revolución industrial son muy diferentes a los de la revolución científica. Veamos esta información. La revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción.
Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. A diferencia de las dos anteriores, la Ilustración fue un movimiento social y cultural que fomentó el avance social y la divulgación de la ciencia. Defendió que se cultivara la razón humana como fuente de poder y que el conocimiento estuviera al alcance de los ciudadanos. Los pensadores de la Ilustración daban mucha importancia a los acontecimientos y a su observación. No obstante, su objetivo era la crítica de la situación social de su tiempo y la argumentación sobre cómo debía de ser su sociedad. ¿Y qué es la Ilustración? Bueno, se denomina Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que
que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ellos Siglo de las Luces. En toda Europa se hablaba de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar el ya caducado antiguo régimen. Sigamos hablando un poco más sobre esta Ilustración, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar, debemos decir que en el siglo XVII ya se observaba un pequeño vestigio del iluminismo a través de los trabajos de René Descartes, que indicó en ellos las bases del racionalismo como la única fuente de conocimiento. Es en este sentido que su teoría fue resumida en la frase «pienso y luego existo». El iluminismo se creó por la insatisfacción constante que sentía la sociedad de Europa, específicamente en las dos últimas décadas del siglo XVIII. El iluminismo fue un movimiento de reacción al absolutismo europeo, que tenía como característica las estructuras feudales, influencia de la Iglesia Católica, el monopolio comercial y la censura de las ideas peligrosas. También debemos decir que en Francia fue donde el movimiento tomó mayor auge, en virtud del choque constante entre el feudalismo y el desenvolvimiento del capitalismo emergente, entre otras luchas sociales que ocasionó la propagación de las ideas de los iluministas a través de la Revolución Francesa. En referencia a lo anterior, se obtuvo como resultado la eliminación del sistema feudal y estimulación de la queda de los regímenes absolutistas, mercantilistas que existían en otras partes de Europa. Sigamos hablando sobre las características que definen un poco más a esta Ilustración. Bien, el movimiento iluminista exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión y valoraban la razón por encima de todo. Pensaban que era el instrumento más importante para lograr alcanzar el conocimiento. También debemos decir que rechazaba la herencia que dejó la Edad Media. Por eso pasaron a llamar este periodo de Edad de las Tinieblas. Los pensadores inventaron la idea de que nada bueno había ocurrido en esta época. Dicho lo anterior, por eso abogaban por la limitación de los privilegios del clero y de la iglesia, así como el uso de la ciencia para cuestionar las doctrinas religiosas. Continuemos, que hay más características, particularmente las económicas. En el plano económico se dieron dos movimientos, siendo el más prominente o importante el liberalismo. La fisiocracia, palabra de origen griego que significa simplemente gobierno de la naturaleza, los fisiócratas fueron los primeros en criticar a la comercialización, la política económica del antiguo régimen. Creían que la única fuente de riqueza era la tierra y que la agricultura era la actividad económica más importante. En lo que respecta al liberalismo económico, teniendo como creador a Adam Smith, se diferenciaba de los fisiócratas ya que consideraba que la única fuente de riqueza era el trabajo, no la tierra. Defendían el libre comercio y no la intervención del Estado en cuestiones económicas. A diferencia del mercantilismo, el Estado debe practicar el liberalismo. En vez de intervenir en la economía, el Estado debería dejar que el mercado lo regulara. Estas ideas fueron expuestas principalmente por Adam Smith. En lo que respecta al plano político, debemos decir lo siguiente. Al contrario del absolutismo, este movimiento dijo que el poder del rey debe ser limitado por un consejo o una constitución. Igualmente, los súbditos deberían tener más derechos y ser tratados de forma igualitaria. Es decir, con eso quería afirmar que todos deberían pagar impuestos y minorías como los judíos tenían que ser reconocidos como ciudadanos plenos. No estaba de acuerdo con la participación de la Iglesia en la vida pública. El conjunto de ideas de la Ilustración fue la presencia constante de la defensa de la secularización de la vida y la política social,
es decir, la religión no debe interferir en la sociedad y en la política. Continuemos hablando un poco más sobre esta ilustración, particularmente sobre los representantes más nombrados. Los siguientes son los principales filósofos de este movimiento, comenzando con John Locke. Es considerado el padre de la Ilustración. Su obra principal fue el ensayo sobre el entendimiento humano. También tenemos a Voltaire. Se destacó por las críticas al credo católico, a la inflexibilidad religiosa y a la prepotencia de los poderes. También tenemos a Montesquieu. En su obra El espíritu de las leyes, defendió la división tripartita de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. También tenemos a Rousseau. Es defensor de la pequeña burguesía. Es el autor del Contrato Social, que establece que la soberanía la debe ejecutar el Estado de acuerdo con la voluntad del pueblo. También tenemos a Quesnay, representante oficial de la fisiocracia. Para los fisiócratas, la riqueza estaba en la tierra. Y por último lo tenemos a Adam Smith, principal representante del liberalismo económico y con su principal trabajo, Las riquezas de las naciones. Para concluir, hablemos sobre las consecuencias de la Ilustración. Bueno, en este periodo de casi un siglo surgieron muchas consecuencias, que la veremos a continuación. Para comenzar, un gran aporte a la ciencia, con descubrimientos y nuevos pensamientos y aportes en las matemáticas, física y astronomía. También el surgimiento de ideas nuevas como la tolerancia, igualdad, política y religión natural entre la sociedad. Otra de las consecuencias es el cambio en los pensamientos de la sociedad y en el enfrentamiento del pueblo contra la monarquía absoluta. Encuadran una transformación ideológica producto de este movimiento. Otra de las consecuencias que podemos mencionar es el surgimiento de grandes filósofos con un gran aporte a la materia y un fuerte impacto en la historia, como Descartes y Locke. Por último, los cambios en la temática del arte, poniendo a la naturaleza, al hombre y sus costumbres como foco central de las obras. Así fue nombrada la tendencia a identificar como principal fuente de conocimiento verdadero las revelaciones divinas, concepto que sintetiza las nociones de fe y misticismo. El racionalismo, por el contrario, defendió la postura de que la razón debía ser la principal herramienta para llegar al conocimiento, para aceptar ideas después de haberlas analizado y criticado, sustituyendo con ello la autoridad eclesiástica. Existen varios autores asociados a esta corriente de pensamiento como son Blaise Pascal, Gottfried Leibniz y René Descartes. Las principales contribuciones de Pascal se centran en la probabilidad. Además, formuló de manera explícita la demostración del principio de inducción matemática. Se puede decir que el racionalismo abrió camino a las ciencias sociales porque abrió paso a una discusión de la naturaleza humana distanciada del misticismo. A diferencia del racionalismo, los empiristas argumentaban que la ciencia debía basarse en el conocimiento empírico. La disputa entre empiristas y racionalistas se dio en torno a la existencia de ideas innatas. Los racionalistas argumentaban que si las abstracciones matemáticas no tienen un correlato en el mundo natural, pero sí podemos representarlas, quiere decir que no requieren del conocimiento empírico para su desarrollo y su origen debe ser innato. El empirismo propone que el punto de partida para la construcción de las ciencias deben ser los sucesos, acontecimientos y hechos que observamos y no los esquemas matemáticos. Esto significa que el empirismo considera a la experiencia como fundamento de todo nuestro conocimiento. Ahora veamos información acerca de la Revolución Industrial, que fue otra de las corrientes filosóficas. Bueno, la Revolución Francesa fue un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia y que con el tiempo se extendió a otros países. Entre sus principales consecuencias aparece el derrocamiento del rey Luis XVI, lo que supuso el fin del antiguo régimen, un sistema donde el poder recaía en una única persona y donde no existía la movilidad social. Continuemos hablando sobre esta revolución, particularmente sobre las causas que la originaron. Bien, entre 1789 Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Las causas de esta crisis fueron las siguientes. Desde 1760 había malas cosechas que provocaron el alza de los precios y de los alimentos y el descontento popular. También la burguesía se mostraba descontenta ante su marginación política
porque solo los privilegiados podían ostentar cargos y disfrutar de un reconocimiento social. Además, la monarquía estaba sumida en una crisis financiera profunda, provocada por los gastos elevados del Estado y de la corte. También surgió el movimiento de la Ilustración, también conocido como Siglo de las Luces. Fue un movimiento intelectual europeo que surgió en Francia en el siglo XVII. Continuemos hablando sobre esta revolución, particularmente en el contexto histórico que se encontraba. Contexto político. Bueno, Francia se encontraba gobernada por la monarquía absoluta. En ellos se encontraba todo el poder del Estado y solo ellos eran quienes tomaban decisiones. Este sistema político en Francia creó un gran malestar entre la población por las desigualdades sociales que se veían y los privilegios que obtenían algunos pocos. Con respecto al contexto social, podemos decir lo siguiente. Existía claramente en Francia una desigualdad de clases sociales, ya que la población estaba dividida en clases sociales. Por un lado, se encontraba el clero y la nobleza, quienes gozaban de grandes privilegios, y por el otro lado estaba el Estado llano, siendo los menos privilegiados y los encargados de pagar los impuestos. En lo que respecta al contexto económico, podemos decir lo siguiente. Claramente, en lo económico, las desigualdades se veían así como en lo social. Con respecto al pago de impuestos, era el Estado llano quien debía hacerse cargo del pago de impuestos, mientras que el clero y la nobleza no asumirían ningún impuesto. También existía un monopolio de las tierras. Era la nobleza y el clero los únicos que podían sacar provechos y beneficios de estas tierras. También podemos mencionar la caída del comercio en Francia. Francia contaba con pocos medios de producción. Además, existían muchos impuestos aduaneros para quienes querían comercializar productos, lo que se convertía en traba a la hora de realizar intercambios comerciales. Sigamos hablando sobre las fases de esta revolución, cómo se fue dando. Comenzando por la primera fase, podemos decir lo siguiente. Comprende desde junio de 1789 hasta agosto de 1792. ¿Qué sucede? Bueno, se destruyen los privilegios feudales, como también se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789, y habla de la libertad individual, de palabra y de pensamiento, y la lucha contra la opresión y el derecho a la propiedad. También se dio la Constitución de 1791, establecía una monarquía constitucional integrado por el Poder Ejecutivo, que recaía en el rey y primeros ministros, y el Poder Legislativo, representantes del pueblo. En lo que respecta a la segunda fase, podemos decir lo siguiente. Del 20 de septiembre a 1792 al 26 de octubre de 1795, sucede que en la Convención Nacional ante Asamblea existen pugnas ideológicas entre los girondinos, o también llamados girondinos, que es la gran burguesía, y los jacobinos, pequeña burguesía. Los últimos se impusieron en el seno de la misma, dando paso a una dictadura. También se declara a Francia como república y la convención manda a ejecutar a Luis XVI en 1793 en la guillotina, acusándolo de traición. También debido a la ejecución de Luis XVI, se puso en estado de alerta a los monarcas europeos, creando una coalición antifrancesa integrada por Austria, Holanda, España, Inglaterra y algunos otros. Se conoce este periodo como el régimen del terror. Continuando con la tercera fase, podemos decir que comprende desde el mes de octubre de 1795 al 9 de noviembre de 1799. Los girondinos recuperan el control de la convención. También los ejércitos franceses logran triunfos contra la coalición extranjera, y también se aprueba una nueva constitución en 1795. Lo que respecta al poder legislativo, se deposita en la Cámara de los 500 y en la de los ancianos. Otra cosa que podemos agregar de esta tercera fase es que el poder ejecutivo está en manos de un directorio formado por 5 personas, designado por el cuerpo legislativo. Y también el régimen de directorio se caracteriza por su corrupción, la miseria aumenta en la población y el dinero pierde valor. Sigamos hablando un poco más sobre esta Revolución Francesa, particularmente sobre las consecuencias. Bueno, entre las consecuencias podemos decir que dio al fin al orden feudal,
Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, como la aristocracia, el clero y siervos. Así renació la República como sistema de gobierno en Occidente. También se dio la proclamación primera de los derechos humanos universales, el lema de libertad, igualdad y fraternidad que condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de razas, ni credos, ni nacimientos. Otra de las consecuencias fue la influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huellas en sus propios procesos de independencia. Otra de las consecuencias fue el ascenso del bonapartismo, el ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron y pusieron fin a este periodo histórico. Los ámbitos de acción de las ciencias sociales se observan dentro de cada una de las ciencias siguientes. Por ejemplo, tenemos la antropología. La antropología es la ciencia que estudia la naturaleza del ser humano de manera integral, su desarrollo como ser social y los cambios en su conducta a través del tiempo. El nacimiento de la antropología se ubica en la segunda mitad del siglo XIX y se considera al evolucionismo como la corriente que le dio origen. El contexto que favoreció su surgimiento fue la posibilidad y el interés de algunos países europeos en realizar viajes a fin de conocer a otras civilizaciones. Los principios de la antropología los podemos resumir en: todo grupo social debe estudiarse de acuerdo a su contexto, porque al hombre ha sufrido cambios biológicos a través del tiempo, estudia al hombre en su entorno natural. Incluye en el estudio de las prácticas lingüísticas de los grupos sociales y estudia las obras y creaciones de los seres humanos como expresiones culturales. La ciencia política. El objeto de la ciencia política son las relaciones de poder que se dan en una sociedad con la finalidad de conseguir o mantener la dirección del Estado. Dicho de otra manera, la ciencia política estudia el ejercicio, la distribución y organización del poder en la sociedad. La ciencia política se encarga de estudiar, por ejemplo, a los partidos políticos, la relación entre instituciones y el Estado, el impacto de los movimientos sociales en la vida pública, la administración y gestión pública, los procesos electorales, la acción de organizaciones no gubernamentales, las consecuencias sociales y políticas de la ilegalidad y los liderazgos sociales. En cuanto al derecho, la convivencia social requiere de normas que la armonicen. Esas normas permiten que se tengan conductas convenientes para mantener un orden social. Las normas se ajustan a la situación que se vive en determinados lugares y siempre deben estar al servicio del ser humano, respetando su naturaleza y su dignidad. Por ejemplo, en la escuela y en el salón de clases se establecen reglas que permiten la convivencia del grupo, estableciendo el bien común por arriba del bien individual. La palabra derecho viene del latín directum, que significa rectitud, aquello que está de acuerdo a la regla. El término derecho se usa en dos sentidos: en la facultad reconocida a una persona por la ley para realizar determinados actos y como el conjunto de leyes jurídicas o normas aplicables a la conducta de un grupo de individuos. Por tanto, entonces el derecho estudia el conjunto de las normas creadas para regular la conducta de las personas en sociedad. La economía. El orden de convivencia y las necesidades básicas como alimentación, vestido, dónde protegerse del clima, etcétera, llevan a implementar y desarrollar actividades humanas para cubrirlas. Esas actividades, que en términos generales son de comercialización, dan pauta al surgimiento de la economía. La palabra economía proviene del griego oikos, que significa casa, hogar, y nomos, que es administración. En sentido original, se refiere a la administración de una casa y se ha extendido a toda la actividad de comercialización de una población o de países. Los elementos de la economía son la producción, la distribución y el consumo. Y los principales elementos para que todo eso se realice son la tierra, el capital y el trabajo, a los cuales se le llaman factores de producción. Los bienes y servicios que generan una sociedad son estudiados por la economía y junto con su proceso de producción conforman su objeto de estudio. Existen tres sectores económicos. El primario, que es el relativo a la agricultura, ganadería, pesca y minería. Secundario, que es la industria y la construcción. Y terciario, que son los servicios y comercio, el turismo y el transporte, entre otros. Sociología. Esta ciencia social se encarga de estudiar lo que acontece en la sociedad, en sus grupos sociales, los conflictos que enfrenta, las manifestaciones que se dan en la misma sobre distintos hechos sociales, lo cual incluye analizarlos, entenderlos, interpretarlos y explicarlos
a partir de sus causas y efectos. Por lo tanto, su objeto de estudio es la forma de organización social y cómo ésta va cambiando a través del tiempo. La sociología tiene su origen en las grandes transformaciones de la sociedad generadas tanto por la Ilustración como por la Revolución Industrial. Luego tenemos a la geografía. La geografía humana cuenta con algunas corrientes de estudio. Las principales son la geografía de la población, que se enfoca al estudio de cómo están distribuidos los seres humanos en el planeta. Geografía económica, que se enfoca al estudio de las diferentes actividades económicas que emprende el hombre y la relación que tienen con la explotación de los recursos. Geografía urbana. Esta se enfoca al estudio de las aglomeraciones generadas en las grandes ciudades. La geografía médica se enfoca al estudio de las enfermedades o padecimientos que sufren las personas y la relación que estos tienen con el medio donde habitan. La geografía cultural estudia las relaciones entre los seres humanos y el entorno. Y finalmente la geografía rural, la cual estudia el contexto rural como los sistemas agrarios, espacios y problemas de producción del campo. Historia. La palabra historia proviene del vocablo griego historien, que significa investigar. Es la ciencia que estudia los sucesos acontecidos en épocas pasadas y la relación que pueden guardar con el presente. No se limita solo a narrar hechos, sino que indaga el qué, cuándo, cómo y por qué ocurrieron. De esta manera va conformando en las personas el sentido de identidad y pertenencia a una comunidad. Si bien cada situación pasada es historia, no todos llegan a tener un impacto importante en la vida de las sociedades. Solo los hechos trascendentales llegarán a ser considerados como históricos. Todo lo que ha realizado el hombre a lo largo del tiempo puede ser considerado en el objeto de estudio de la historia. Y en ese sentido, la historia se convierte en un auxiliar para ciencias como la política, la sociología, la antropología y algunas otras más. Utiliza también el método analítico, también llamado sintético, y el método deductivo e inductivo. Psicología. El término psicología se deriva de los vocablos griegos psique, que significa alma, y logos, tratado de estudio. Es la ciencia que estudia los procesos mentales y o conductuales de las personas. Esta ciencia tiene diferentes campos de estudio, entre ellos están el clínico, el educativo, el social, experimental, la fisiología laboral, entre otros. Un importante acontecimiento de la psicología es la filosofía. Personajes como Aristóteles se preocupaban por estudiar al hombre y se preguntaban si todas las capacidades le venían de manera innata o les iba construyendo a través de su historia. En tiempos más modernos encontramos a racionalistas como René Descartes y empiristas como Hobbes y Locke, que influyeron también en sentar las bases de esta ciencia. Entre sus principios podemos encontrar los siguientes. Concibe al hombre como un ser social, sin negar su individualidad. El actuar de los grupos influye en la individualidad. Analiza los sentimientos, las emociones, las motivaciones, los deseos y el entorno sociocultural de los grupos humanos. Y además busca explicar los motivos o causas que originan las conductas. Los modelos del pensamiento social, estos se refieren a las interpretaciones de la realidad social. Son, por ejemplo, el materialismo histórico, el estructuralismo, la teoría comprensiva y la teoría crítica. Todos estos modelos de pensamiento también llegaron a ser parte de las corrientes filosóficas, mismas que ya estudiamos en la clase pasada. Por lo tanto, con esta información terminamos la clase de hoy. Los espero en nuestro siguiente video.